Buenos días, todavía. Tenemos ahora con nosotros al doctor Enrique Aragón, psicólogo clínico por la UNAM, maestría en psicoterapia psicoanalítica por el Colegio Internacional de Educación Superior, doctorante en investigación psicoanalítica por el Colegio Internacional de Educación Superior, certificado en neurohabilitación por el Instituto de Ciencias de la Rehabilitación Integral. Actualmente cursa la especialidad de psicoanálisis de pareja en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, la APM. Docente en la licenciatura de psicología en el CIES, docente en la maestría en psicoterapia psicoanalítica también del CIES. Miembro certificado del Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia. Autor de varios artículos sobre psicoterapia psicoanalítica. Se dedica a la práctica clínica en su consultorio. El doctor Enrique nos presentará el artículo El método psicoanalítico aplicado para la investigación de casos clínicos. Bienvenido, doctor Aragón. Muchas gracias, Paco. Bien, les voy a comentar una anécdota que para mí es muy importante, cómo es que surge la inquietud de escribir este trabajo. Bueno, forma parte de mi tesis doctoral, pero durante el curso, durante el doctorado, una doctora que fue mi profesora de metodología, invariablemente intercambiamos varios puntos de vista con respecto a la visión de ella como ella doctora en investigación en ciencias sociales, psicóloga también, psicóloga social, versus lo que nos aporta el psicoanálisis desde un inicio. Y entonces para mí, fue muy rico para mí el poder intercambiar ideas, sobre todo enriquecerme con lo que la doctora Patricia Bonilla me dijo en su momento, con respecto puntualmente al método seguido para mi trabajo de investigación. Entonces lo quise traducir en un artículo para compartir y este es el tema que les voy a comentar. Bien, comienzo de una manera breve la lectura del trabajo. En el campo de la clínica psicoanalítica, durante una sesión, es el psicoanalista quien construye y transmite una versión de lo acontecido, una discursiva posibilitada y delimitada por el trabajo teórico previo, que modela la observación de la relación entre la teoría y la clínica. Considero que la relevancia de esta modalidad de trabajo consiste en aplicar un marco teórico al análisis de casos. Se fundamenta sobre todo en el pensamiento de Freud. Para él, el psicoanálisis constituye y constituyó al mismo tiempo un instrumento de investigación, una forma de tratamiento de las alteraciones emocionales y una teoría de construcción psicológica, aspectos que mantienen una relación triangular inseparable. Sin embargo, de manera tradicional, la formación de profesionales en el campo del psicoanálisis ha establecido una separación entre estos dos componentes, tomando a menudo un punto focal solo en uno de ellos, aquel que se refiere al entrenamiento en un conjunto de métodos y técnicas cuya finalidad es eminentemente la terapéutica. Palabras y aspectos fundamentales para mí fue el considerar y retomar precisamente el planteamiento de Freud cuando desarrolla todo el corpus del psicoanálisis y retomar sobre todo su perspectiva de un método de investigación. Bien. Quiero iniciar con una cita de Pierre Olanier que dice: obtener una respuesta que devuelva su propia historia, que devuelva su propia historia al sentido perdido, es una de las motivaciones presentes en todo recorrido analítico. Para el analizado, la certeza de que el analista posee entre esas respuestas no constituye un efecto de la transferencia, sino su causa. Misma esperanza, conocer la causa de un vacío, de una falta del cuerpo, del saber, de la memoria, del goce, que ningún objeto parece ya colmar. Pierre Aulagnier, en su trabajo El sentido perdido de 1980,
página 6.3, por si alguien quisiera ahondar en este maravilloso libro de este autor. En el campo de la clínica, bueno, les mencioné esta parte ya en un inicio, ¿no? Bien, Freud en diversos trabajos como los de 1922, Psicoanálisis y la teoría de la libido, estableció que el psicoanálisis es de un procedimiento que sirve para indagar procesos anímicos difícilmente accesibles por otras vías, de un método de tratamiento de perturbaciones neuróticas fundado en esa indagación y de una serie de intelecciones psicológicas ganadas por el camino que poco a poco se han ido colegiando en una nueva disciplina. De este trabajo de Freud de 1922, en la edición de Amor Rupto, página 251. En su trabajo de 1926, ¿pueden los legos ejercer el análisis? Donde señala la unión intrínseca entre curar e investigar en el psicoanálisis. En el psicoanálisis existió desde el comienzo mismo una unión entre curar e investigar. El conocimiento aportaba el éxito y no solo era posible tratar sin enterarse de algo nuevo, ni se ganaba un esclarecimiento sin vivenciar su beneficio y su benéfico efecto. Nuestro procedimiento analítico es el único que se conserva, en el que se conserva esta preciosa conjunción. De este trabajo está en la página 240, misma edición, de misma editorial. Y en su trabajo previo de 1913 sobre psicoanálisis, expresa que el psicoanálisis es una notable combinación, pues comprende no solo un método de investigación de las neurosis, sino también un método de tratamiento basado en la etiología así descubierta. El psicoanálisis no es hijo de la especulación, sino el resultado de la experiencia, y por esa razón, como todo nuevo producto de la ciencia, está inconcluso. De su trabajo en la página 211, misma edición y editorial. Es decir, el psicoanálisis constituye al mismo tiempo un instrumento de investigación, una forma de tratamiento de alteraciones emocionales y una teoría psicológica, aspectos que mantienen una relación triangular inseparable. En este sentido, el psicoanálisis ha sido fundamento y base de la mayor parte de las modalidades psicoterapéuticas existentes en la actualidad. Asimismo, como cuerpo teórico, esta disciplina ha rebasado con mucho las fronteras de la medicina, extendiendo sus aplicaciones a muy diversos campos como la política, la religión, el arte, la literatura, la educación, etc. No obstante, en tanto método de investigación, el despliegue de su ejercicio ha transcurrido grandes dificultades y críticas por la visión de las ciencias empíricas y algunas metodologías de investigación de las ciencias sociales, que invariablemente en sus objetivos es el de generalizar sus hallazgos, aspecto que el psicoanálisis y la investigación psicoanalítica no observan, no generalizamos, dado que el trabajo de observación, de investigación y de teorización se basa en los estudios de cada caso clínico que enfrenta en su quehacer cotidiano. En lo general, la formación clínica de los psicoterapeutas de orientación psicoanalítica y de los psicoanalistas se apoyan en los desarrollos de carácter teórico, pero se ve lamentablemente desligada de un quehacer que le permita promover su propia evolución al interrogarse de continuo sobre sus condiciones de validez, así como ensanchar su capacidad explicativa y de su aplicación más allá del ámbito de la cura. Piero Laner, en el mismo trabajo que les comenté, señalaba que por qué no interpelar a Freud. Y lo dijo en el sentido precisamente con una visión científica, con una visión, la ciencia se corrige a sí misma, es una característica. El que nosotros no seamos, estemos inscritos dentro de las ciencias empíricas, como en su momento Freud quiso, no quiere decir que carezca de rigor nuestro trabajo de investigación. Es así que la articulación teórica clínica en la investigación se hace necesaria en la formación de todo psicoanalista. El psicoanálisis es consustancial al desarrollo de la investigación y este es un elemento distintivo y fundamental, aunque paradójicamente constituye también una de sus principales vicisitudes. El lugar del psicoanalista como investigador supone un lazo singular con el saber. En dicho vínculo, la teoría se presenta como condición de posibilidad para la comprensión de una vida psíquica. Contemplar los casos clínicos implica establecer su lugar como instrumento que permite dar cuenta de cierto fenómeno o cuerpo conceptual.
Su uso conlleva la puesta en juego de una serie de estudios de casos a partir de los cuales se instaura una trama articulada de semejanzas y diferencias. Es en este espacio donde se ejemplifica la teoría, completando el trabajo conceptual, sosteniéndola, fundamentando el cuerpo conceptual e incluso modificándolo. Los posibles objetivos que implica la presentación de un caso llevan al investigador a profundizar en su esquema de pensamiento, dado que la relación particular que se establezca con el caso estará marcada por el lugar que el analista e investigador le otorgue al trabajo en cuestión. Esto nos recuerda que el psicoanálisis se apoya en la observación de los hechos de la vida anímica, lo que permite profundizar en la estructura teórica que se encuentra en un proceso permanente transformación. Por lo tanto, considero que las sesiones psicoanalíticas son un espacio factible para la articulación entre la teoría y la práctica. Pierre Olaner, en su trabajo de 1979, plantea que la práctica debe ser pensada como teórico-clínica, destacando el lugar de la teoría de la escucha. Elaboró el concepto de teorización flotante, el cual se refiere a cómo los pacientes generan teorías sobre sí mismos a través de la asociación libre, que no están en una lógica rígida, sino que son más flexibles, están influenciadas por las emociones y su historia de vida. Por otro lado, la autora aclara que para ella también es una manera de explicar cómo funciona su pensamiento en el ejercicio psicoterapéutico, es decir, designa el lugar desde donde el psicoanalista escucha al paciente y desde donde interviene. Abarcan los contenidos conscientes, preconscientes e inconscientes del paciente e integra la teoría del funcionamiento psíquico que posee sobre el aparato teórico desde el que piensa al paciente y a la fantasmática de su propia historia, desde su contratransferencia, así como la del paciente a través de la historia transferencial que se va construyendo entre ambos, es decir, una alianza entre lo ya conocido de la teoría y lo aún no conocido por parte de los dos participantes, paciente y psicoanalista. El método de observación utilizado en este trabajo de investigación es el psicoanalítico, cuya principal característica es una escucha de atención flotante, definida por Freud en su trabajo de 1912, para designar la regla técnica según la cual el analista debe escuchar al paciente sin privilegiar en ningún momento el discurso, dejando obrar su propia actividad inconsciente. Freud formuló esta regla explícitamente en Consejos al médico tratante sobre el tratamiento psicoanalítico. No querer fiarse en particular a nada y en prestar a todo lo que uno escucha la misma atención parejamente flotante. Está en la editorial Amorruto, en sus obras completas, página 111. La atención flotante, por consiguiente, por parte del analista consiste en la supresión momentánea de sus prejuicios conscientes y de sus defensas inconscientes. Según este elemento técnico, el psicoanalista no debe privilegiar en su escucha ninguno de los elementos particulares del discurso del analizado. La atención flotante es, en relación con el analista, el proceso correspondiente o contrapunto de la asociación libre, siendo esta última la manera no selectiva en que el analizando, paciente, debe comunicar sus ocurrencias y sus pensamientos durante el análisis. La atención flotante es uno de los tres elementos o preceptos que forman parte de la disposición psíquica o actitud anímica del psicoanalista, siendo la neutralidad y la regla de abstinencia las otras dos. La regla de abstinencia, también denominada principio de abstinencia, es un precepto de la técnica del tratamiento según el cual el analista tenderá a comportarse de modo tal que el analizado no encuentre satisfacciones sustitutivas a sus síntomas en análisis o estos sustitutos sean minimizados, mediante la renuncia del analista a satisfacer demandas del paciente, absteniéndose también de desempeñar los papeles que constantemente éste le ofrecerá como efecto de los fenómenos transferenciales. Freud, en su trabajo de 1915, utiliza por primera vez el concepto de regla de abstinencia. Esto está en la página 186. En conferencias de introducción al psicoanálisis y posteriormente
en 1919 en Nuevos Caminos de la Terapia Psicoanalítica, en donde señala con relación al enfermo lo siguiente: lo adecuado al fin es justamente de negarle aquellas satisfacciones que más intensamente desea y que exterioriza con mayor urgencia, bajo el deseo de querer definir la actitud que debía tomar el analista ante el amor de transferencia, dejando en claro que no se trata simplemente de no dar respuesta física a las demandas amorosas, en ocasiones abiertamente sexuales o erotizadas, que tiene un paciente, sino más bien al no entregar ningún tipo de satisfacción. El conjunto de estos tres elementos permite crear una atmósfera de comunicación del inconsciente a inconsciente, que hace posible la asociación libre. En palabras de Freud, para el analista la técnica es muy simple, desautoriza todo recurso auxiliar, incluso el tomar apuntes, y consiste meramente en no tener que fijarse en nada en particular y en prestar a todo lo que uno escucha la misma atención flotante. En lo que se refiere al papel que desempeña generalmente el ejemplo clínico, Pierre Lanier, en su trabajo de 1975, La violencia de la interpretación, indica que toda historia de caso y todo fragmento de historia es elegido siempre por el autor en función de que permite demostrar que una hipótesis teórica está bien fundamentada o no lo está así. Para el caso clínico del cual se realizó el análisis y que se presenta y que se sustenta en el marco teórico de un caso de investigación, se elabora una psicodinamia que considera los fenómenos psíquicos como resultado de un conflicto entre las fuerzas psíquicas opuestas. Bien, por último, es muy importante tener claro qué es una hipótesis refiriéndose al sustento teórico psicoanalítico que fundamenta un diagnóstico. El análisis metapsicológico debe considerarse primordialmente como uno de los engranajes de cualquier supuesto teórico bajo este marco que respalda un diagnóstico. La metapsicología ha sido definida como una serie de conceptos abstractos que se encuentran entre la teoría clínica construida inductivamente y los supuestos filosóficos en los que descansa toda ciencia. Más que su verdad o validez, importa su utilidad y su coherencia interna. Como indica Guedo en su trabajo de 1980, se llaman Modelos de la Mente, su trabajo, que si los nuevos hallazgos empíricos no encuentran cabida dentro de la metapsicología vigente, esta debe ser revisada. Con Lacan y otros investigadores surge otra denominación de las ciencias humanas, que abarcarían todas las disciplinas y prácticas que tienen como objeto al ser humano y a sus producciones y a las que consideró que el psicoanálisis pertenece. Lacan en un momento intenta una agrupación para dichas prácticas bajo el nombre de las ciencias de la subjetividad. Como ustedes saben, esto se le ocurre a partir de los avances de la lingüística y de las investigaciones antropológicas de Levi Strauss. Lacan, en su trabajo Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis de 1952, sugiere que estas ciencias de la subjetividad pueden alinearse bajo el nombre de ciencias conjeturales, planteando además que ya no sería aceptable la oposición que se hacía entre estas y las llamadas ciencias exactas, pues la exactitud se distingue de la verdad y la conjetura no excluye el rigor. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Bueno, tenemos tiempo para dialogar con nuestro ponente. Este, por lo menos media hora. ¿Preguntas? ¿Qué importancia tiene la asociación libre en el método psicoanalítico? Bueno, has hecho una pregunta de las más importantes, yo creo que es lo que representa el trabajo clínico. Precisamente Freud encontró
desde, de hecho, desde el caso de Ana O, la importancia que el paciente pudiera relacionar sus pensamientos con esos momentos de su vida que de alguna manera le habían significado o significaban afectivamente algo importante, ¿sí? Entonces, la asociación libre es muy importante que el paciente pueda libremente expresar lo que se le ocurre, lo que siente y piensa, que además generalmente tiene una relación directa con esa historia de dolor emocional, esa historia traumática, si la podemos hablar así, sobre todo en los primeros trabajos de Freud, pero su importancia es crucial en el trabajo de la clínica psicoanalítica. Los analistas deben privilegiar en las sesiones que el paciente asocie. Es muy importante que el silencio en el trabajo clínico para darle espacio a que una persona que está con nosotros trabajando, ya sea en diván o frente a frente, y lo aclaro por un trabajo de Green que plantea que el psicoanálisis puede ser también cara a cara, no solo con el diván, pero bueno, eso es para otro tema. Es muy importante privilegiar que el paciente libremente pueda asociar. Nosotros los analistas lo que hacemos es interrogar, preguntar, a veces reconstruimos, comentamos. Yo soy de la idea un poco de la línea de Winnicott de interpretar lo menos posible, ¿no? Decía Winnicott que al paciente hay que sostenerlo, hay que darle ese sostén. Y yo creo que es muy importante en una sesión el darle ese espacio al paciente. Bueno, ¿sí se escucha? ¿Cuáles son los datos o cuáles son las claves dentro de un caso para iniciar como la investigación con este método? Déjame ver si comprendí bien tu pregunta, ¿de acuerdo? Me estás preguntando que qué es lo que me invita a, qué indicadores encuentro o qué pasa con el paciente que me invita a una investigación. Yo te diría que cada caso, cada paciente, invariablemente, así lo planteó Freud, es un caso de investigación. Déjame hacer un parteaguas un poco con el enfoque del trabajo que presenté con ustedes. Todas las sesiones clínicas es un trabajo de investigación. Es escuchar al paciente, es tratar de comprender, es tratar de indagar, es ayudar al paciente que encuentre parte de esas respuestas o que vaya a más preguntas. Es un trabajo que invariablemente Freud planteaba como del arqueólogo, ¿no? Había que escarbar, había que indagar. Ahora, en lo formal, es decir, yo tomar como un elemento como una investigación académica para ponerla en una publicación de un caso clínico, bueno, los elementos tienen que ver en lo personal con algún tema de interés que yo tenga porque quiera indagar en términos académicos, profundizar mi proceso de comprensión y de aprendizaje, hallazgos que yo encuentre en mi trabajo clínico. Por eso es tan importante todos los congresos que se hacen de psicoanálisis, este encuentro que es de la publicación. Es muy importante que los analistas escribamos, compartamos nuestros hallazgos, nuestras experiencias, lo que pensamos con respecto a un paciente, partimos de la clínica y luego desde la teoría le damos un lugar a esas observaciones. Pero también podemos descubrir que no estamos de acuerdo con lo que propuso un teórico. Bueno, ese teórico lo propuso seguro con un caso clínico. Entonces nosotros podemos opinar en todo momento con respecto a una teoría que conocemos o averiguar algo teórico que nos pueda llevar o aportar. Entonces, académicamente tendría que ser un tema que me interese llevar a la publicación y para mí sería algo que aporte a la investigación y para mí sería un criterio principal. Ahora, tenemos mucho cuidado en el caso de los pacientes
cuando presentamos un caso clínico, esto no es necesariamente tema directo, pero se los comparto. Cuando podemos obtener la autorización del paciente es muy importante, pero de todos modos no ponemos los datos más que permitan identificar fácilmente en lo social a un paciente. Cambiamos edad, nombre, algunos otros rasgos que nos permitan conservar el derecho a la secrecía de ese paciente. Eso también lo hacemos, ¿no? Eso no es motivo de elección de un caso, pero sí es forma de tratamiento ético para la información que vamos a plasmar y generalmente lo hacemos con espacios de algunas de las sesiones que nos indican nos permiten comprender a nuestro paciente desde una propuesta teórica y hacemos selección de algunos fragmentos de las sesiones o presentamos viñetas, pero eso también sirve que lo comento porque es muy serio y muy delicado que muchos de nosotros pues también somos o fuimos pacientes y saber que hay un trabajo ético entre los analistas que es conservar ante todo la secrecía. Entonces casi siempre ponemos lo sustantivo de lo clínico y evitamos todos los datos que permitan ubicar al paciente, porque pues, es información que va a estar en revistas, no todo el mundo lee revistas de psicoanálisis, pero puede suceder. Les voy a platicar una anécdota. Yo tenía un caso de investigación ya muy elaborado para también mi proyecto de tesis y resulta que una amiga mía, me entero que es muy amiga, yo no sabía, de mi paciente. Y esa amiga, pues es mi colega y estudia conmigo. Entonces, pues cambié de caso clínico. O sea, por más que yo hubiera obviado, había ciertas cosas que hubieran hecho identificar. Y aunque es una colega y hubiera ella comprendido desde este marco de ética, pero pues cambié de caso, ¿no? O sea, tuve que, por fortuna, en mi consulta tuve la oportunidad de encontrar otro caso semejante hacia lo que yo estaba trabajando. Gracias, buenos días otra vez. A mí me causa como todavía mucha dificultad atreverme o aventurarme a hacer trabajo de investigación psicoanalítica. Como que estamos muy, en toda la vida escolar, nos han metido a métodos positivistas, ¿no? Métodos de investigación comprobables, la hipótesis. Entonces, creo que traemos muy arraigados, como decíamos hace rato, los enunciados identificatorios, tenemos muy arraigados estas formas de investigar o de tratar de encontrar respuestas. En los pocos trabajos que he empezado aquí a hacer y que empiezo a buscar un método de investigación, pues como que choca tratar de buscar, ¿no? Yo me he encontrado analizar varios sueños para sacar como que una estructura general, ¿no? ¿Qué sueñan los adolescentes, por ejemplo? Pero no compate, ¿no? Entonces, no es compatible el método con la lógica psicoanalítica. Apenas estábamos revisando en un seminario un texto de Marga Starr donde decía, no podemos hacer investigación con métodos que no sean compatibles con el psicoanálisis, y es a veces lo que nos sucede. Entonces, yo me pregunto si, claro que es caso por caso y en la clínica, a ver, pero si hay alguna manera, una estructura, una forma de hacer investigación psicoanalítica basándonos en algo o es algo que es en sí caso por caso lo mismo. O sea, no hay alguna estructura que tengamos porque es algo que yo me lo pregunto cada vez que estoy tratando de escribir un artículo y digo, híjole, ¿cómo para dónde? Me cuesta mucho trabajo. Sí, Tli, precisamente creo que tu pregunta, un tema que discutí mucho con la doctora Bonilla, ¿no? Yo recuerdo que lo más cercano
que en alguna vez revisé, es la metodología de la teoría fundamental para ciencias sociales. Pero adolece de la profundidad que tenemos en el trabajo de investigación psicoanalítica, en nuestros casos clínicos, todos los días en consulta. Sobre todo, tú ponías ahorita un ejemplo, ¿qué sueñan los adolescentes, no? Entonces puedes hacer un estudio de Likert, que es estadístico, ¿no? Entonces les das opciones o puedes diseñar el modelo de investigación, tu test o tus ítems para tu cuestionario, etcétera. Pero en el caso del psicoanálisis podrías averiguar más o menos, delimitas tu población, haces un premuestreo y después defines tu muestra, etcétera, ¿no? Toda la técnica de las ciencias sociales inclusive. Pero cuando estabas diciendo el investigar qué sueñan los adolescentes, y de inmediato pensé, dije, sí, puede averiguar uno qué sueñan, pero no por qué lo sueñan. Y eso es lo que hace único a la investigación psicoanalítica. Ahora, no te he dado respuesta hasta ahorita, seguimos en el mismo problema. Pero yo lo que he aprendido revisando a Freud y a muchos teóricos, bueno, no tantos, porque la verdad no me da tiempo en la vida para leer tantos, pero los que me han llamado mucho la atención, me encuentro con que invariablemente hacen sus propuestas teóricas con uno o dos casos, ¿no? Buscan generalizar y lo que yo encuentro y respeto mucho es que generalizan con una función didáctica, ¿no? Decir, bueno, mira, yo he encontrado que por ejemplo, el trabajo de Hugo Lerner sobre pacientes fronterizos, ¿no? O otros trabajos de Green, etcétera. Ellos te pueden decir, te describen lo que encuentran en términos generales de un paciente. Por ejemplo, Green en su trabajo de los pacientes no neuróticos, ¿no? Incluye a los fronterizos, a los pacientes psicosomáticos, a los pacientes anoréxicos, a los pacientes con depresión profunda, o sea, incluye a varios, ¿no? Y va a hablar de características comunes, pero nunca habla de las razones de ese paciente en términos de que todos los pacientes tienen la misma causa de por qué soñaron eso o por qué se comportan así. Teorizan sobre lo general. Esa es una gran limitante que tenemos en el psicoanálisis si nos comparamos con las ciencias sociales en lo general o las ciencias empíricas, ¿no? En el caso de las médicas, pues es ciencia de evidencia, en la física también, etcétera. Nuestro trabajo es caso por caso y construir con nuestros casos cuando encontramos algunas características comunes que puedan ser ilustrativas y una guía para otros analistas que enfrenten casos semejantes. Es como yo entiendo la investigación en psicoanálisis. Regresé al punto de partida de tu problemática, caso por caso. Pero sí se puede, de alguna manera, decir, bueno, en mi opinión, los pacientes obsesivos, ¿no? Que además no hay una psicopatología pura, ¿no? Hace rato se mencionaba, la doctora Yolanda Alquicira lo mencionaba, pues no, es por momentos Sam Ali lo dijo en su libro Todos somos psicosomáticos, pero bueno, es una realidad, no hay un paciente completamente neurótico y solo neurótico, o un paciente solo en el tramo de trastornos narcisistas y que no sea neurótico, o que no tenga condiciones que podamos entender neuróticas. Pero los teóricos, como yo los veo, tratan de compartir lo que encuentran en su paciente o sus pacientes, pero cuando lees ya los casos clínicos de los cuales se basaron, te encuentras enormes diferencias. Esas diferencias que cada uno de nosotros como seres humanos va a presentar y presentaremos siempre en nuestra vida, como pacientes o como individuos fuera de un consultorio, ¿no? Pero bueno, ojalá te sirvan mis comentarios, Cintia. Sí. Respecto a lo que pregunta Sintli, y hay algo que se repite mucho
desde que yo hace 30 años me formé como psicoanalista, en esta cuestión del caso por caso. El caso por caso obedece a un método, el caso por caso, y es el método ideográfico, a diferencia del método nomológico nomotético deductivo. ¿Conocen qué es el método ideográfico? Dice nuestro amigo Google. El chavito. Fíjense, caso por caso, ¿no? Sí, sí. El método ideográfico es un enfoque de investigación que se centra en el estudio exhaustivo de lo individual y lo singular, a diferencia del método nomotético que busca leyes generales y que se utiliza, bueno, leyes generales. Se utiliza principalmente el método ideográfico en las ciencias sociales y humanas para comprender en profundidad un fenómeno o individuo específico, basándose en el análisis de sus características únicas y vivencias, ¿no? Entonces, el método psicoanalítico es un método ideográfico. La asociación, a ver si están de acuerdo, doctores. El método psicoanalítico es un método ideográfico. La asociación libre y la atención flotante es una técnica, no es el método. El método es de las ciencias del espíritu, las famosas Geisteswissenschaften son ciencias del espíritu. Ciencias naturales son las Naturwissenschaften, ¿no? Entonces, puntualizando esta cuestión que dice el maestro Enrique, caso por caso es el método ideográfico. ¿Cuál es lo generalizable en todo caso? Y la investigación es, ¿cuál es lo generalizable? Mi paciente es neurótico. Mi paciente reprimió. Comprobé con mis pacientes o con los pacientes un acerto, un enunciado de la teoría psicoanalítica freudiana, y es generalizable. Los sueños son la realización de un deseo. ¿Qué soñó fulanito con su abuelita? ¿Qué soñó perenganito con su perrito? Todos sueños diferentes desde el punto de vista de la ciencia ideográfica, del método ideográfico. Pero ¿cuál fue lo generalizable? Todos se refieren al sueño como la realización de un deseo. Ahí yo estaría viendo como esta cuestión de caso por caso, para poder entonces generalizar. Sí, efectivamente los neuróticos reprimen, pero yo tengo diferentes neuróticos y cada uno con sus particularidades, como el método de las ciencias, el método ideográfico de las ciencias humanas, que es el psicoanálisis. Perdón. Ahora sí, ya quedó completa la respuesta a tu pregunta. Bien. Bueno, se mencionó acerca de la regla de abstinencia. Yo quiero preguntar que cómo se puede aplicar esta regla sin llegar a caer en una postura fría o distante que afecte negativamente el vínculo terapéutico. Bueno, creo que es una muy bonita pregunta. Mira, como yo la entiendo, la regla de abstinencia es parte de la técnica como la definió Freud. Y creo que es importante porque Freud planteaba de no dar esas satisfacciones que espera el paciente, abstenerse de hacerlo. Pero eso no significa que nosotros, los analistas, cuando compartimos una sesión con un paciente durante N número de sesiones, tiempo, años y demás, invariablemente no significa que no seamos empáticos. Hay todo un trabajo de psicoanálisis, de la empatía en el psicoanálisis. Por ahí hay un libro que trato de acordarme el autor, pero uno de los representantes de la empatía en el psicoanálisis, de la defensa de la empatía, es Heinz Kohut, uno de ellos.
pero digamos el que carga cargó con esa puntualización. Él decía que el que no demos satisfactores a ese paciente no significa que no comprendamos que sufre ese paciente. Ahora, a veces se malinterpreta, en mi opinión, y hay analistas terriblemente distantes eh, que, por ejemplo, no saben ni tu nombre o no se acuerdan, pero después de años, ¿eh? ¿Sí? O muchas cosas no se involucran en saber de ti y en entender parte de esa historia de sufrimiento, ¿no? O extremos. Yo conocí un analista que lo he platicado anecdóticamente, tocaba el timbre, un analista que tuve, era analista. Abría la puerta, siempre me dejaba con la mano extendida, nunca me contestaba Lola. Bueno, yo era un jovencito, ¿no? Como todos saludamos, ¿no? O sea, no sabemos mucho de esto o en esa época. Y nunca me decía nada, durante poco más de un año, nunca me dijo nada. Nada. Nada es cero. Ni buenos días, ni buenas tardes. Cuando terminaba la sesión, yo sabía que terminaba la sesión. Porque me pedía que mi reloj lo guardara en la bolsa. Su consultorio me recuerda a un hospital psiquiátrico que trabajé por años. Todo blanco, sin cuadros. De veras, se lo digo, tenía yo 22 años, ¿no? Pues eran enloquecedores. Cuando terminaba la sesión, se levantaba, caminaba a la puerta y abría la puerta. No decía adiós, no decía nos vemos la próxima semana. Nunca. En una ocasión, yo lo dejé de ver como casi a los 2 años. Me lo encuentro ya en el mundo de la psicología, me metí en el mundo de la psicología, me lo encuentro, y se me hizo práctico saludarlo, ¿no? Hola, doctor, ¿cómo está, no? Me trató igual. Me dejó con la mano tendida, se volteó, ¿no? Estoy como ese meme que le dicen, el paciente le dice al analista, oiga, doctor, todo el mundo me ignora, y ya las luces están apagadas, ya no está el analista. Así yo me sentía. Yo sí creo en que la empatía debe ser parte de nuestra cotidianidad. Igual mi comentario es muy cuestionable, pero lo hago abiertamente. Yo considero que la relación terapeuta-paciente es una relación humana, no social, pero es una relación humana. ¿Por qué? Porque son dos personas con un rol diferente, ¿no? Pero hay un encuentro de dos personas, hay un encuentro de subjetividades. Claro, el analista, pues debemos estar bien analizado, ¿no? Esa es la regla básica y fundamental para poder ser analista, además de seminarios y supervisión. Pero no deja de ser una relación humana. Yo he escuchado y lo he vivido y lo he comentado en la materia que doy con los chicos de la maestría, y a veces hay pacientes que nos dan sueño, o hay pacientes que es temprano y sentimos sueño, algo pasa, ¿no? Bueno, eso es también eso que nos despierta el paciente, ¿no? O eso que nos pone el paciente. Entonces, pues yo creo que la regla en extremo de abstinencia, yo creo que es completamente antihumana, no en el sentido de juicio, de valor, sino no corresponde a una respuesta humana de una persona que es un analista frente a un paciente que está hablando de lo que le duele, de lo que sufre, de todo aquello por lo que fue en búsqueda de ayuda, ¿no? Los pacientes no van a buscar psicoanálisis, buscan psicoterapia en el mejor de los casos, pero te dicen, ayúdeme. Y yo creo que no podemos ser tan ajenos, ¿no? Hay una frase en latín que no me la aprendí bien en latín, pero en español dice, todo lo humano no me es ajeno, ¿no?
no me puede ser ajeno. Yo creo que nuestro trabajo, cuando menos yo trabajo, ¿sí? Yo creo en la empatía porque es parte de una dinámica que se va a dar. Como hay pacientes que derivamos porque por alguna razón no somos el analista que los puede escuchar. ¿Me explico? Espero haber contestado tu pregunta. Buenas tardes. Eh, Quisiera retomar eso de la técnica, ¿no? La técnica psicoanalítica. Y a mí me parece que cuando se toma la técnica psicoanalítica de una forma dogmática, entonces ocurren todos esos sucesos que parecen hasta psicóticos, ¿no? A mí, en tu relato, yo decía, bueno, le trató de hacer un análisis en el hospital psiquiátrico donde trabajaba. Se me superpuso esa relación que tuviste con ese analista. Estaba haciendo licitación de IA. Todavía ni existía, todavía no, Paco. Pero a lo que me quiero referir es que el encuentro entre analista y analizante es un encuentro, es eso. O sea, el psicoanálisis no es una técnica, o bueno, es una técnica, pero solamente para estudiarla y poder saber en dónde nos vamos a plantar. Pero en el encuentro entre analista y analizado es único. O sea, lo que vas a hacer con ese analista va a ser único, que a pesar de que todos podamos seguir reglas técnicas, no se va a repetir, ¿no? Porque es un encuentro único, pero que además tiene que ser un encuentro que tenga que ver con lo creativo, ¿sí? Es decir, que entre analista y analizado la transferencia mediante se haga un acto creativo que va a posicionar a ese sujeto que sufre en otro lugar. Pero nada más, o sea, si agarramos la técnica psicoanalítica así a rajatabla, entonces nos deshumanizamos porque no estamos haciendo análisis, estamos aplicando una técnica. Entonces, sí, todo eso nos sirve y lo estudiamos para saber más o menos cómo, pero nunca hay que olvidar que en ese encuentro voy a ser yo como analista y el otro como sufriente, analizante, para que podamos hacer algo juntos que posicione al otro en otro lugar, ni siquiera a lo mejor para que se cure, ¿no? Que bueno, todo eso ya saben, es otro tema. Entonces, solamente quería recalcar que a mí no me gusta mucho que se refiera al psicoanálisis como ese método, esa técnica, porque nos rigidiza, nos posiciona en un lugar tan inhumano, ¿no? En donde a lo mejor el otro solamente es significante, no tiene cuerpo, o al revés, nos puede hacer que nos acerquemos tanto a la problemática del paciente y la transferencia nos invada tanto que podamos hacer algo que es antiético, ¿no? Entonces, bueno, ese era mi... Dice, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Me encantó. Gracias. No sé qué, cuando, no sé qué piensen de esta frase. Digo su autor porque no es mía, no quiero que pase por mía. No voy a decir que me estoy robando una, plagiando. Lacan lo dijo y hay que pensarlo profundamente. En el análisis no hay relación intersubjetiva. Cordial, amable,
buenos días, buenas noches, terminamos. Pase usted, nos vemos la próxima semana. Eh, yo creo que hay que distinguir, me parece claramente, entre las entrevistas preliminares y propiamente el análisis. Propiamente en el análisis no hay relación intersubjetiva. Eso no te robotiza, no te robotiza. No hay algo más humano que el psicoanálisis, pero no estás ahí para ser amigo de tu paciente. No hay relación intersubjetiva, dice Lacan. No es una relación, no es una relación de yo a yo. No hay relación de yo a tú, de yo a yo. Por esa idea de Lacan, ¿quién es el que dejó de ser sujeto? ¿El analizando o el analista? Dejó de ser, dejó de ser persona, dejó de ser persona, dejó de ser paciente en el momento en el que se inicia el psicoanálisis de ese sujeto del inconsciente. Dejó de ser persona, ya no es persona. Si quieres una persona, dedícate a la psicoterapia, pero no al psicoanálisis, porque en el psicoanálisis lo sabemos, lo que está en juego es el sujeto del inconsciente. Por eso la técnica, lo dice claramente Freud, es asociación libre y atención flotante. No es una cuestión de yo te entiendo. ¿Dónde quedó el sujeto? Es el sujeto del inconsciente. Y es la categoría que plantea Lacan y Freud también, pero no con esa terminología del sujeto del inconsciente. Tú no estás ahí como David, ya no estás como David. Como David, te lo creo que estás en las entrevistas preliminares. Ya después ya no. Después eres el analista que escucha al analizante en la asociación libre y en la atención flotante. Eso es lo que yo pienso. Gracias, gracias, gracias. Excelente, doctor Enrique. Muy amables.